Hola amigos de Tocho Morocho, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrevista más. En esta ocasión conoceremos a alguien muy reconocido en El Salvador. Así es de que vamos a conocerlo. ¿Qué tal amigos de Tocho Morocho? Un gusto saludarlos a esta hora. Gracias por estar en sintonía de este canal. Es importante conocer la historia de El Salvador. Más que importante también es compartirla para que el pasado no lo repitamos. Mi nombre es Raúl Beltrán Bonilla. 50 años de ejercer el periodismo, 72 años de edad. ¿Cómo arranca mi historia y cómo comienzan mis años en la comunicación? Corría el año del 72, cuando yo termino mi bachillerato en mi natal Berlín, Usulután, y mi sueño era pues ser abogado o ser periodista. Lo primero era la abogacía, lo segundo la comunicación. De más está decir que en el 72 ya la efervescencia callejera, la sindicalización, los movimientos sociales comenzaban en una efervescencia que con los años no se detendría. Llegamos a la Universidad Nacional y curiosamente no hay cupo en la Facultad de Derecho, sino que me mandan de un solo a la Escuela de Periodismo de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Ahí me enrolo y el trabajo de la calle, en las manifestaciones y todas esas cosas, pues hombre, me despiertan más el espíritu periodístico. Es así como comenzamos en la Facultad de Humanidades, digo, en el 72, viene el 73, 74, y va creciendo el movimiento. Luego, en junio del 75, cuando se da la matanza de estudiantes sobre el paso de desnivel frente al Seguro Social, de la que soy testigo como a 2 cuadras más o menos, estando en el Hospital Rosales, que justo salía de mi trabajo para ir a la universidad, porque hacíamos la función de trabajar y de estudiar para que nos ajustaran los centavos. Entonces, con todo y eso, digo, el país está para más noticias. Ya daba mis avances a la radiocadena YSU, el comando informativo de Guillermo Albanés, ya muerto, y la radio incluso ya desaparecida. Y es así como comienzo entonces a dar mis reportes a la radio. En el 78, ya creciendo el movimiento revolucionario, me enrolo como pasante a Radio Cadena Central YSKT. Todo esto comienza, ya no digamos 78, 79, y en noviembre del 79 paso entonces como reportero ya con plaza a la actual y siempre vigente Corporación Radio Cadena YSKL, de la cual no me he movido durante 43 años, salvo los pasajes que he tenido, habiéndome enrolado en la política partidaria, habiendo llegado a la Asamblea Legislativa, pero venimos subsecuente y en orden lógico con el tiempo. En el 79, 15 de noviembre, llego a esta empresa, repito, de la cual no me he ido. Por mis reportes, es decir, nos gustaba estar en la línea de fuego, grabando, reportando toda la información para que los salvadoreños estuviesen enterados de primera mano de lo que ocurría en el país. Desde luego, información que no era con sesgo ideológico, sino meramente la información. Partiendo de ese entorno, en el 79, cuando digo llegamos aquí, comienzan a llegar los medios internacionales, agencias, las cadenas de televisión de los Estados Unidos, periódicos de Sudamérica, de Europa, el Guardian de Inglaterra, la agencia France Press de Francia, la EF de España, llega también la DPA de Alemania, para mencionar los medios llegados de Europa. Ya el país estaba en efervescencia y arranca en enero la ofensiva de 1980. ¿Para qué mentir? Yo ya estaba metido de cabeza en la cuestión periodística, de la cual difícilmente sería salir. Todos estos movimientos nos llevan, rápidamente hay que decirlo, hasta el 92, que termina la guerra, cubrimos los acuerdos de paz. A la par nuestra, buscando la verdad, cayeron 4 compañeros periodistas. En el orden, Ignacio Rodríguez Terraza, del periódico 1+1, que lo mata un francotirador en el sector del centro judicial, cuando estaba construcción el hoy edificio donde se alberga el Ministerio de Gobernación. Ese es el primer compañero que cae a la par mía.
El segundo compañero, 3 años después, se llama Ian Mate, era un camarógrafo de Sudáfrica, que había llegado al país con su reportero Godofredo Guedes, que era el corresponsal jefe. Ian Mate, una mina Clermont plantada en uno de los paredones del caserío El Líbano, la carretera que de Aguilares conduce hasta Suchitoto, explota una mina de la guerrilla que estaba sembrada en uno de los paredones, hace darle vueltas al vehículo donde manejaba Ian, porque nos conducíamos en vehículos solos, yo iba como 15 metros atrás del vehículo. Ese es el segundo muerto. Ahí por el 88, 89, John Hogland, que cae en la zona de Las Guaras, camino de Suchitoto, las trazadoras de una ametralladora .50 de la guerrilla lo despedaza. Y el cuarto compañero enterrado es Rafael Pineda, que fue durante las elecciones donde es electo presidente Alfredo Félix Cristiani, lo mata un soldado del batallón Arce cuando iba a mi espalda, precisamente en el vehículo rumbo a la Unión. Este asesinato, porque no le puedo llamar de otra manera, ocurre precisamente en el triángulo de lo que se conoce en el oriente, en San Miguel, como la Chel Palo Blanco. Así la historia. De más está decir, fuimos secuestrados por la guerrilla, el ejército nos acusaba de ser guerrilleros infiltrados en la prensa, sobrevivimos al conflicto. En el 92 precisamente llegamos a Chapultepec, México, a presenciar la firma de los acuerdos de paz. De más está decir, acompañamos a Monseñor Romero, a tutela legal con María Julia Hernández, acompañamos a los militares en la liberación de los soldados presos, en la liberación de guerrilleros detenidos, presenciamos además tomas de supermercados, de bancos en Soyapango, en fin, tantos hechos que la historia misma lo registra, viendo el drama y el sufrimiento de quién, del mismo, del pueblo, de la sociedad civil. La guerrilla andaba en su trabajo, el ejército andaba en su trabajo. Al final, bombas, secuestros, explosiones, tiroteos, ataque a manifestaciones, muertos en los cerros, en las áreas rurales, el pueblo mismo, el que siempre paga las consecuencias de un conflicto, de una rabieta, de un capricho de políticos, es decir, esa es parte de la vida que nos ha tocado. Y aquí seguimos, gracias a Dios, a estos 72 años de vida, viendo las noticias. Nosotros no hacemos noticias, nosotros no tergiversamos noticias, nosotros publicamos y decimos la verdad de los hechos. Nada más, ese es nuestro papel. Un día, como siempre se manejaban los medios, el COPREFA, que era el Comité de Prensa de la Fuerza Armada, decía una cosa, la radio Venceremos decía otra, es decir, era la propaganda, se peleaban, se inflaban cifras. Un lunes, por la mañana, aparece en la prensa gráfica, nunca se me olvidó esa portada, mueren 100 terroristas en bombardeo en Chalatenango. Entonces, nuestra agencia, la agencia United Press International de los Estados Unidos, también trabajaba para La Voz de los Estados Unidos de América, Radio Nacional de Suecia, que era otra de las corresponsalías que yo ostentaba, además de ser profesor universitario, de ser periodista de Corporación YSKL. Entonces, cuando vemos la noticia el lunes tempranito, llamo al equipo de televisión de NBC y les digo, miren esta noticia, vamos a verificarla, y salimos a verificarla para Chalatenango. Esto había ocurrido en Dulce Nombre de María. Salimos para Chalate, llegamos a eso de las 10, 11 de la mañana, comenzamos a caminar para buscar el cantón, donde se decía, cerca de la Montañona, y comenzamos a caminar. Hay un momento en que la carretera o la calle de tierra se pierde, ya no avanza más el vehículo, y le preguntamos a una anciana a la orilla del camino, señora, nos dicen que por aquí anduvo el avión ayer domingo. Ellos le llamaban a la puchampula, la avioneta de marcación, le llamaban la carreta o la gradilla. Entonces me dice, no, la carreta anduvo en aquel cerro. Lo tenía quizás como a 400 metros el cerro. Ahí anduvieron tirando bombas, me dijo, pero ¿cuántos muertos dice que hubo? ¿Como 100? No, me dijo, si acá acaban de pasar como 1000 vivos. No habíamos visto la polvareda donde estaba la marca de las botas de jungla, pero por montones. Y comenzamos a caminar.
Le dije que íbamos a dejar el vehículo. Sí, me dijo, aquí no viene nadie. ¿Quién lo vamos a cuidar? Comenzamos a caminar. Con tan mala suerte que en las elevaciones ellos iban dejando las postas, la guerrilla iba dejando las postas. En el momento que la posta subía, nosotros pasábamos abajo, siguiendo la huella del contingente. En ese ínterin llegamos como 2 horas después, tipo 1 de la tarde, al asentamiento de la Montañona. La comandancia del batallón de la brigada Rafael Arce Sabla, se iba sentando en ese momento. Nosotros íbamos detrás. Cuando la comandancia se sienta, nosotros decimos buenas tardes y se extrañan, se quedan estupefactos. Aterrorizada la comandancia, porque ¿cómo era posible que 4 periodistas hubiésemos roto el cerco y llegar sin avisar? Inmediatamente nos capturan, nos decomisan radios, cartera, documentos, equipo de filmación, de grabación. Y justo ese sábado antes, el comité de prensa, después de toda la lucha que habíamos tenido en la Organización de Prensa Internacional, ESPECA se llamaba, habíamos luchado porque nos dieran un carnet, que la Fuerza Armada nos autorizaba a penetrar a cuarteles, ir a verificar cualquier zona, porque teníamos siempre la veda del ejército. No podíamos pasar. Si había combate, si había toma, o si había la ocupación de un pueblo, no podíamos pasar. Entonces, ese sábado nos entregan el carnet. Cuando nos quitan la cartera, 48 horas después, el lunes, ahí en Chalatenango, dicen, y estos son soldados, estos son orejas. Nos amarran y, en primer lugar, nos interrogaron 48 horas seguidas, sin dormir. El interrogador nuestro era Linares, el que después fue comandante de agentes metropolitanos, y en el gobierno de Sánchez Serén fue el director de la Organización de Inteligencia del Estado, la OIE, Eduardo Linares. Él era el comandante de Santa María que nos interrogó. Transcurren 3 días entonces y se dan cuenta que el carnet no era que éramos miembros nosotros del ejército, sino que nos autorizaban como corresponsales internacionales. 4º día se da un bombardeo de los A-37, como a 200 metros del campamento. Bueno, dijimos de aquí ya no vamos a salir, nos volvemos, la aviación y las bombas no entienden de eso, era una guerra abierta. Pasan 7 días y justo los corresponsales extranjeros, que habían gringos, europeos, ingleses, sudamericanos, había de todos los continentes, comienzan a buscarnos, y la embajada norteamericana también comienza a pedir que nos encuentren o vivos o muertos. Es así como llegan un grupo de corresponsales 7 días después y nos entrega Salvador Sánchez Serén, que era el comandante de la brigada Rafael Arce Sabla, ahí en Chalatenango. Entonces nos estuvieron 7 días secuestrados, no hubo mayor explicación. De ahí el batallón Arce me mata al camarógrafo en las elecciones de Cristiana y en San Miguel. Es decir, estuvimos en los 2 fuegos, en las 2 acciones de los grupos que hicieron la guerra. Cuando nos dicen por el carnet, usted es un infiltrado, y le explicamos todavía a la guerrilla, no, si es el COPREFA, por este pleito que nosotros tenemos, no creyeron hasta que averiguaron todo. Con el ejército en la ofensiva, por ejemplo, del 89, nunca se me olvida que al comenzar los combates, en la Policía de Hacienda hubo un oficial del Departamento 2 que marcó las cabezas de varios corresponsales con bolígrafo rojo. Entre esos 5 corresponsales estaba el de su servidor. Objetivo para la ofensiva, matarnos, ¿verdad? No era capturarnos. Hasta que tercer día de la ofensiva, a medianoche llega un oficial con tropa al hotel donde estábamos alojados y toca la puerta a las 2 de la mañana, la puerta del hotel, de la habitación donde estábamos, la 214, el 2.º piso del Camino Real, y toca la puerta y dice, Raúl Beltrán, levántate, es la Fuerza Armada. Entonces vemos por el visor de la puerta y justo conocemos al coronel que llega, José Armando Avilés, Chamando Avilés, un oficial muy inteligente, un hombre muy ecuánime, y me dice, Raúl, es el momento de explicar. Véngase, vamos al Estado Mayor, y tal y cual así lo hicimos.
explicamos, yo no soy guerrillero, no soy infiltrado del ejército, ni mucho menos del ejército para la guerrilla, yo soy corresponsal, este es mi trabajo, y justo pues se aclara la situación y comenzamos y terminamos los últimos días de la ofensiva trabajando por las calles del país. Bueno, filmamos por ejemplo la destrucción del puente en Santa Rosa de Lima, estuvimos viendo el tema del ataque a los comandos de la Unión, penetramos a la zona del Paraíso cuando fue un ataque criminal real, vea, que quemaron hasta soldados, penetramos nosotros a la zona del Paraíso, nos fuimos por la zona de Tejutla, bordeando por la línea del ferrocarril, el puente del ferrocarril, es decir, hacíamos 30,000 cosas, íbamos a reuniones, por ejemplo, recuerdo en Perquín, nos reunimos con la alta comandancia del FMLN, penetramos la zona, 3 vehículos pintados de blanco con el emblema de la Cruz Roja, para llegar hasta Perquín. Hicimos cualquier cosa que se vale en una guerra para conseguir la información. No fuimos testigos, sino que llegamos al momento, minutos después, cuando la secuestran aquí en el sector de la 49. Ella estaba en una universidad privada que existía ahí y precisamente matan a dos de sus guardaespaldas y a ella se la llevan. Un día de tanto nosotros comenzamos a buscar la frecuencia de comunicación de Júpiter Libertad. Júpiter era Joaquín Villalobos, Libertad era el presidente Duarte. Entonces nosotros teníamos un radio marca Yaesu de multifrecuencias y yo pasaba horas enteras buscando, días enteros buscando, hasta que una tarde, de repente, Júpiter, y un silencio, Júpiter. Entonces fijé la frecuencia, la dejé sellada, el sintonizador pegado, como a la media hora, Júpiter, aquí, Libertad. Libertad era el presidente Duarte. Aquí Júpiter, Libertad, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Y comienzan a hablar de la negociación y nosotros grabando la conversación. 3 horas después de que termina la conversación de ellos, United Press International escribe: el presidente José Napoleón Duarte, alias Libertad, entabló hoy comunicación con el comandante Joaquín Villalobos, y es Júpiter, indagando cómo van las negociaciones en el tema del secuestro de Inés Guadalupe.